Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed, donde meditamos juntos en la palabra del Señor. Recuerde, amados hermanos, que este espacio está diseñado para traer una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza al final de una jornada laboral. Aunque entendemos, amados hermanos, que hay algunas personas que su horario pues empieza por la tarde noche, otros al anochecer empiezan a laborar, ¿verdad?, para la mañana siguiente. Así que es posible que algunos los estemos acompañando al terminar su jornada, ya están en su hogar, otros quizás están empezando o están a la mitad de su jornada laboral y otros están empezando su jornada laboral. Pero como sea, les bendecimos a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, el favor de su sintonía, agradeciéndoles que nos permitan a lo largo de las horas que Radio 760 está al aire, poderle acompañar o en diferido a través de los programas que quedan en las plataformas sociales, donde usted puede buscarnos como Radio 760 para ser edificados con una programación que tiene como propósito exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y amados hermanos, pues definitivamente uno de los temas que debe de confortar, consolar nuestro corazón es la venida del Señor Jesucristo, porque es uno de los pilares fundamentales de la vida de todo creyente. Nosotros no estamos solos, amados hermanos, no estamos huérfanos. Nosotros no somos un grupo religioso. Déjeme decirle que si usted piensa que los cristianos evangélicos son parte de un grupo religioso, está equivocado, amados hermanos. El verdadero creyente, el genuino creyente, el que está enamorado de Dios, experimenta una relación continua con un Dios vivo, con un Dios que ve, un Dios que oye, con un Dios que habla, un Dios que obra, un Dios que camina, que se mueve, que tiene poder y autoridad para obrar en favor de usted, para librarlo, para protegerlo, y bajo cuyo dominio están todas las cosas, amado hermano. Entonces nosotros no estamos en una religión, no estamos tampoco en una monotonía de estar yendo a visitar altares y ofrecer oraciones y súplicas y ruegos y ofrendas de algún tipo a una figura que según se cree es Dios, que es el Señor, o que son aquellos santos que están en favor de la humanidad. Bajo ningún punto de vista, amados hermanos. Nuestro Dios es vivo, es real, y Él no necesitamos de intermediador. La Escritura dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y Él resucitó de entre los muertos para precisamente estar intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre. Dios mismo nos escucha, el Espíritu Santo también intercede. Y luego todas estas acotaciones, amado hermano, porque nosotros estamos en este momento, en una época donde hay muchas festividades o hay muchas actividades donde se pretende realizar algunas divinidades que no son divinidades, algunos dioses que no son dioses, amado hermano, y que no, verdaderamente no
no hacen otra cosa más que ofender a Dios, ¿verdad? Porque nosotros, amados hermanos, tenemos un mandamiento claro que está en el capítulo número 20, verso 1, y en el verso 1 también del capítulo 5 del libro de Deuteronomio nos recuerda que nosotros no debemos de hacer ninguna imagen de nada de lo que esté en los cielos, ni de lo que esté en la tierra, ni de lo que esté debajo de ella, ni de lo que esté en los mares, porque ninguna de ellas, amado hermano, va a representar al Creador. Ninguna de ellas. Es una prohibición expresa de parte de Dios. Y cuando, amado hermano, alguien lo hace, déjeme decirle que de acuerdo a Romanos capítulo 1, ha sido por la necesidad de su corazón y porque ha sido entregado ya a un castigo, donde su mente se ha pervertido, donde ha sido entregado al engaño, porque prefieren darle la agradecimiento, la gratitud, la alabanza a la creación antes que al Creador, dice la Escritura, y eso es un pecado grave. Así que, amados hermanos, no es que esté atacando a alguien bajo ningún punto de vista, sino que estamos enseñando, amado hermano. Nosotros debemos de ser hombres que vayamos continuamente a la palabra del Señor y busquemos encontrar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Aprender, conocer. El Señor nos demanda, amados hermanos, ser diligentes en el estudio y el conocimiento de la palabra. Bueno, habiendo dicho todo esto, amados hermanos, y para no alargarme más, estamos en la serie de lectura, estudio, análisis del libro de Apocalipsis. Y el tema matriz que hemos estado hablando en varias semanas ya, amados hermanos, es el regreso del Señor. Ese es el tema matriz que hemos estado hablando. Y hemos procurado, amados hermanos, no darle tanto énfasis a las señales cósmicas o a las señales que se dan en torno a la venida del Señor, porque estoy muy claro, amados hermanos, yo lo mencioné al inicio de esta serie y lo he mencionado en varios programas, que sí, es sin lugar a dudas innegable que van a haber señales en el cosmos, en los cielos, y que va a haber alguna actividad que nos está señalando continuamente el regreso del Señor. Pero nosotros no debemos de tener puesta nuestra mirada en las señales únicamente. O cuando analicemos las señales, amado hermano, debemos de verdaderamente haber estudiado o haber enfatizado, amados hermanos, el contexto bíblico, porque efectivamente el Señor ha dejado claro que van a haber señales notorias de lo que nosotros llamamos el fin del mundo, el final de los tiempos, la consumación del siglo, ¿verdad? O la terminación de la era. Eso sí, lo hemos mencionado, que nosotros no podemos negar que eso va a acontecer, pero ha pasado, amados hermanos, que cuando un evento se da, algún evento sucede, algún evento es de alguna manera dado a conocer por diferentes medios de comunicación, es publicitado porque va a ocurrir en determinada fecha, o porque está ocurriendo, o porque ocurrió. Entonces es cuando muchas personas retoman el tema de la venida del Señor y pues en algunos casos, amados hermanos, es expuesto como un tema de temor, de pavor, de angustia. Y por otro lado, a veces pareciera que es como una forma de captar la atención de las personas. Como que lo estuviéramos haciendo un show, a eso me refiero. Pero, amados hermanos, nosotros debemos estar preparados en todo tiempo y en todo momento. A nosotros los creyentes no nos deberían de sorprender estas cosas, porque nosotros estamos preparados
para recibir al Señor. Y nuestro enfoque no debe estar centrado en las señales solamente, sino en el evento principal, que es la venida del Señor, y que también, o mejor dicho, que nosotros nos hayamos asegurado de que estamos preparados para recibirle y podernos ir con Él. Porque pienso, amado hermano, que para toda persona sería muy triste, creo que sería un desastre, si usted me permite utilizar esa expresión, que nosotros nos hayamos percatado de todas las señales en los cielos, en el cosmos, en los mares, en la tierra, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de señales, los conflictos bélicos, las hambrunas, las enfermedades, y que sabiendo que todas esas señales nos apuntan hacia el regreso del Señor Jesucristo, nosotros no nos hayamos preparado, y que Él venga y no nos vayamos con Él en el arrebatamiento, sino que nos quedemos al juicio. Y aún en medio de los juicios, en lugar de ser entresacados, seamos condenados, amado hermano. Entonces eso sería el peor escenario, eso sería lo más desastroso que cualquier creyente podría afrontar. Entonces, el tema, o el enfoque, mejor dicho, el asunto principal y primordial de lo que venimos hablando es que nuestro amor esté puesto en el Señor, pero que también nos preparemos, no dejemos de prepararnos, porque el ataque ha ido enfocado hacia eso, ¿no? Que el creyente deje de perseverar, deje de creer, deje de esperar, y como consecuencia se enfríe, o se acomode, o llegue a pensar o a creer que el tema del regreso del Señor no es una verdad bíblica, no es una verdad que vaya a acontecer, no es un hecho que se vaya a materializar, y como consecuencia muchos apostaten o dejen la fe, la abandonen la fe o la convierten en una religión más, y se oigan justificaciones como las hemos escuchado ya en algunas ocasiones con mucha tristeza y dolor, amados hermanos, que dicen: pero fíjese que el hermano fulano de tal que estuvo aquí hace tantos años aquí, que íbamos a los servicios, ya murió usted y el Señor no vino. Y la verdad que no vemos que el Señor vaya a venir. Y de eso también predicó fulano y mengano, y le empiezan a dar una lista extensa, amado hermano, y más bien pareciera que se están justificando de la razón por la cual abandonaron al Señor, porque al final no es una denominación a la que están dejando, no es un pastor, no es un movimiento, sino es al Señor al que le están dando la espalda. Al final es a Él al que le estamos dando la espalda, y también debemos de recordar que es a Él al que le vamos a dar cuentas. Porque independientemente, amado hermano, del hecho de que el Señor ha prometido venir, cuando nosotros partamos de esta tierra, porque sin lugar a duda en algún momento nos va a tocar partir, ya sea por una vía natural o por algún incidente que esperamos que no ocurra, pero que es probable que ocurra, porque hay que ser realistas también, amados hermanos, que los accidentes están a la orden del día, a veces no por que usted así lo disponga, sino a veces por la imprudencia de otros. Una persona que esté manejando en estado de ebriedad, o que por estar viendo el celular no se percate de que usted está atravesando la calle, o no percate la velocidad en la que va, etcétera. Lo que por ir distraído en el tráfico puede ocasionar alguna situación donde muchas personas se ven afectadas. Entonces nos va a tocar partir y vamos a comparecer delante del Señor. Al final vamos a comparecer delante del Señor, y es a Él al que vamos a tener que rendir cuentas, amado hermano. Entonces, y es importante, amados hermanos, que no perdamos de vista este tema, esta situación que va a ocurrir. Y como lo he mencionado antes, amado hermano, uno de los temas fundamentales, y como le he estado haciendo énfasis,
es que el Señor nos mandó a fechar su venida. Algunos hermanos se respetan, se aprecian y se valoran, entendemos que han pasado horas estudiando, pues han hecho algunos cálculos y los han dado a conocer. Y pues obviamente entiendo que es por el amor al Señor, el deseo de verlo, el deseo de encontrarse con Él, en que a veces los emociona de tal manera que dan a conocer lo que han estudiado, lo que han aprendido, lo que han encontrado en la palabra y lo comparten. Pero a veces esa emoción algunas personas no la han enfocado bien y más bien pareciera una forma de ufanarse, una forma de enorgullecerse, una forma de humillar a los demás, queriéndoles hacer ver que ellos sí saben el tema, que ellos sí conocen y que ellos de alguna manera están como queriendo encajar todos los acontecimientos para hacer venir al Señor, pero el Señor no va a venir porque yo lo quiera o porque usted no quiera o porque usted lo ordene, porque usted lo pida, sino que Él va a venir de acuerdo a los tiempos, a los acontecimientos, al cumplimiento de ciertos acontecimientos que Él ha establecido de antemano para venir en su momento. Eso es lo que el Señor ha determinado. Él va a venir cuando Él así lo estime conveniente, porque Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el que manda, no somos nosotros. Entonces, le menciono esto porque hay algunas personas que se han emocionado de tal manera que cuando dan a conocer los acontecimientos fechan, pero cuando estas fechas pasan, porque ya ha pasado en muchas ocasiones, la iglesia cristiana, la iglesia que forma parte del cuerpo de Cristo, resulta avergonzada por haberse atrevido a aseverar, a asegurar algunos acontecimientos, algunos hechos, o afirmar que el Señor viene en tal fecha, en tal año, en tal mes, a tal hora, inclusive, porque hay personas que han fijado hora, día, mes, año de la venida del Señor, y pues esa hora, día, mes y año ya pasaron y solo ha ocasionado, como le menciono, un daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, amado hermano, mi énfasis es que nos preparemos, mi énfasis es que estudiemos la palabra, mi énfasis es que le pidamos al Espíritu Santo su ayuda para que seamos adecuadamente guiados e interpretemos o tengamos luz sobre lo que la Escritura nos está diciendo. Estamos leyendo ahora el libro de Apocalipsis porque es un libro que definitivamente tenemos que leer, amados hermanos. No lo podemos ignorar. La semana pasada empecé a hablar yo de la introducción al Apocalipsis. Les mencioné que íbamos a hablar del Apocalipsis. En el programa anterior ya empezamos a leer. Hemos leído 6 versos del primer capítulo y hemos tratado de ir poniéndolos en concepto, en contexto, para que todos vayamos de la mano, amados hermanos. No mía, pues obviamente no pretendo yo tampoco ufanarme, decirles que yo lo sé todo, sino más bien suplicarle al Señor que Él nos tome de la mano a todos y cada uno de nosotros y que vayamos leyendo este libro y vayamos profundizando en él. Y como lo mencioné en el programa anterior, este es un libro que el Señor Jesucristo dictó. No es de autoría humana, amados hermanos. Por eso es que muchas personas, incluso hay algunas Biblias de estudio que mencionan que según ellos hay una persona que tomó el nombre de Juan, que escribió el Apocalipsis, que no es el Juan que fue el apóstol del Señor, que no es el Juan que escribió el Evangelio, porque dicen que hay diferencias entre el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Y déjeme decirle que sí, amados hermanos. Efectivamente, el Apocalipsis fue dictado por el Señor Jesucristo. Ya lo leímos en el capítulo 1, verso 1. Dice claramente: la revelación de Jesucristo
que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, la dictó, la dio por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Juan está escribiendo lo que Jesús le está dictando, él no está escribiendo algo de su propia autoría, no está escribiendo algo de su propia gana, de su propia cosecha, sino que es algo que el Señor Jesús le está dictando a él. Entonces, obviamente, amados hermanos, se tiene que notar, y ya lo vimos, ya le estuvimos meditando sobre ello, y por eso queremos avanzar. Llegamos hasta el verso 6, donde acordamos, amado hermano, o mencionamos sobre las posibles traducciones que hay en el verso 6. Definitivamente, amado hermano, sería oportuno que cada uno leyera el Apocalipsis en diferentes versiones de la Biblia para que esto nos vaya dando luz. Yo en este momento estoy utilizando la Reina Valera 1960, que es la que la mayoría de la cristiandad utiliza. Pero definitivamente tenemos que estudiar otras versiones, leer en otras versiones para ir teniendo un poco de más luz y más claridad. Eso es lo que vamos a ir haciendo con la ayuda del Señor. En el verso 7 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, amado hermano, hemos mencionado que número 1, el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 7, nos habla de una manifestación pública del Señor que va a ocurrir. Definitivamente va a haber una manifestación pública del Señor Jesús. Ya de eso hablamos en programas anteriores, ya incluso vimos un cuadro, trabajamos en esa ocasión las diferencias entre arrebatamiento y manifestación pública del Señor. Y ya hemos mencionado que la segunda venida está compuesta de fases o de etapas o de ciclos que se deben de realizar para una manifestación total, que así como fue la primera, pues también va a suceder en la segunda. Que hay grupos, amado hermano. Ya hemos hablado de los tres grupos, de los tres grandes grupos que yo considero que hay en este final de los tiempos, el cual uno de ellos es la iglesia, el otro es Israel y el tercero es el mundo, ¿verdad? Así a grandes rasgos, son los tres grandes grupos que hay. Mencionamos que los tres grandes grupos esperan un Mesías, solo que en diferente forma, y el Señor va a tener una manifestación diferente para cada uno de ellos. Y entonces sabemos que el Señor va a tener una manifestación pública. Definitivamente el libro de Apocalipsis también, amados hermanos, nos va a llevar o nos tiene que traer a la memoria otros libros proféticos, otros libros de profetas que hablaron del final de los tiempos, como Jeremías, por ejemplo, Isaías, Zacarías, Joel, Amós, que son profetas, amado hermano, Ezequiel, que abordaron el tema del Señor. Todos los profetas de alguna manera hacen referencia al día del Señor. Y hablamos también al inicio de esta serie, amados hermanos, que hay días del Padre, hay días del Hijo y hay días del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, amado hermano, hace una referencia hacia algo específico.
Y los días del Padre son los que nos hablan de los días de los juicios en que el Señor se va a manifestar hacia una parte de Israel y hacia la humanidad completa. Los días de Jesús, los primeros fueron para salvación de la iglesia, los postreros van a ser para la glorificación de la iglesia, y en este momento estamos viviendo los días del Espíritu Santo, que es el que nos fue dejado como el guía de la iglesia. Eso usted lo encuentra en el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. No me voy a detener más en eso, sino tratar de avanzar. Entonces, por ejemplo, este verso 7 del capítulo 1 de Apocalipsis nos conduce automáticamente al capítulo 7 y verso número 13 del libro de Daniel. Daniel es llamado en algunos momentos el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque tiene mucha relación con el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Bueno, el Apocalipsis que le dictó Jesús a Juan, para ir en la misma línea de pensamientos que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, en el capítulo 7, verso 13 y 14 del libro de Daniel, si usted lo anota o no me acompaña en la lectura, dice ahí: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Mire, aparece el título aquí, uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y de eso, amados hermanos, también ya se le había hablado por medio del profeta Daniel también a Nabucodonosor, cuando él tuvo la visión de la estatua que se levantó, amados hermanos, donde había oro, plata, bronce, hierro, barro. Ahí se habla de eso, amados hermanos, y le había dicho específicamente a Nabucodonosor que él iba a ver, o mejor dicho, que se iba a levantar un reino que es inconmovible. Es un reino que que todos los reinos, bueno, la estatua simbolizaba a varios reinos que iban a ser despedazados por una piedra que no fue cortada por mano de hombres, y que ésta llegó y despedazó. Entonces, amado hermano, eso pues lo vemos en el capítulo 2 del libro de Daniel. Pero el punto para mí es que el reino del Señor es eterno. Entonces vemos aquí la aparición del Hijo, del Señor Jesucristo, de Yeshua, del Salvador, del Rey de Reyes y de Dios. A Dios se le llama el anciano de días. No porque esté viejo, amados hermanos, porque esa es tal vez la mentalidad que a veces nosotros nos gana y nos hace a veces tratar de prefigurar algunas cosas. Pero cuando se refiere a anciano de días, no se está refiriendo a alguien que está demacrado por el paso del tiempo, que está viejo, amados hermanos. No, se está hablando de alguien que es sabio, que es entendido. Y cuando se habla de anciano de días, en el caso de Dios, se está hablando de alguien que es eterno, que está desde la eternidad. No, porque Dios no tiene principio y fin, pero es una figura de respeto, es un hebraísmo que nos habla de eso, de alguien lleno de sabiduría, de entendimiento, del eterno. Yo quiero mencionarles, amados hermanos, que es muy importante que no perdamos de vista que entre las culturas del Medio Oriente, y específicamente en la cultura de Israel,
Mucha gente ha evitado pronunciar el nombre de Dios porque consideran que es un nombre que merece mucha reverencia y que no debe ser pronunciado a la ligera. Entonces, por esa razón es que se dejó el tetragramatón, el YHWH, que es el que aparece en los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento. Aparece el tetragramatón, que las Biblias como la Reina Valera 60, que las Biblias como la Reina Valera han traducido como Jehová en algunos casos, y en revisiones posteriores le han puesto Señor. Igual forma la maneja la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. Algunos le han puesto Señor, otros le han puesto Dios, pero para seguir la misma reverencia, ¿verdad? Entonces los hebreos en algún momento, para evitar pronunciar el nombre de Dios y evitar y mantener ese respeto, mejor dicho, hacia ese nombre divino, en algunas ocasiones ha utilizado el reino de los cielos para referirse al reino de Dios, o reino de Dios, pero están hablando del reino del eterno. Hay otros que han utilizado Hashem, hay otros que han usado Adonai, ¿verdad? Algunos han tenido esa regla, amados hermanos, de donde aparece el tetragramatón, utilizar Adonai, que significa Señor, ¿verdad? Y por eso es que muchas Biblias ponen Señor y lo ponen en mayúscula, como es el caso de las Biblias de las Américas, que pone, cuando usted encuentra la palabra Señor en mayúsculas, es porque ahí aparece el nombre de Dios, el tetragramatón, que es el YHWH. En el caso de la revisión de la Biblia Reina Valera de 1960 aparece Jehová. En la traducción 95 y 2020, ya revisiones, de la Biblia Reina Valera de 1995 y 2020 aparece Señor, pero están haciendo ahí la anotación que es porque ahí aparece el tetragramatón. Entonces, uno de los adjetivos calificativos para referencia a Dios con mucho respeto y reverencia es anciano de Dios. Y ese es el Dios Todopoderoso, el Dios Padre, y aquí vemos la aparición de Dios Padre y de Dios Hijo. Y sabemos nosotros que el Padre le dio el reino al Hijo. Jesús mismo en los evangelios lo confirma: yo recibí un reino de mi Padre y ese mismo reino se lo doy yo a ustedes. Entonces Jesús, amados hermanos, la materialización del amor de Dios, al cual nosotros conocimos en su momento como Jesús, como Yeshua, como el Cristo, como el Mesías, es el Hijo de Dios. Es el que ha recibido el reino, el poder, el dominio y la autoridad, y eso lo vamos a ver aquí también en Apocalipsis. Entonces vemos que toda la Biblia, amados hermanos, tiene una línea de pensamiento, tiene relación, y por eso es importante que todos la leamos, amados hermanos. Yo soy partidario, y lo he mencionado, y lo he dicho, y se los he enseñado, que nosotros no podemos hacer bandos. Nosotros verdaderamente, amados hermanos, pecamos cuando nosotros solo le estamos diciendo a la gente que solo lean el Nuevo Testamento o que solo lean el Antiguo Testamento, porque el uno sin el otro, amados hermanos, estamos cojos. Uno y otro se complementan, porque todo es la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una división que se hizo por cuestiones temáticas o didácticas o de enseñanza, amados hermanos, pero al final la Biblia es una unidad compuesta que se dividió para fines de enseñanza o para fines ilustrativos o para fines de poder hacer comprender a las personas una metodología de enseñanza del texto.
se dividió en Antiguo y Nuevo Testamento, pero al final, amados hermanos, la Biblia es una unidad compuesta. Y no podemos ni irnos solo para el Antiguo Testamento, ni solo quedarnos con el Nuevo Testamento. Nosotros no podríamos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Y no podemos tampoco comprender el Antiguo Testamento sin tener el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uno y otro se necesitan. Y entonces es así como nosotros vamos a poder verdaderamente ir comprendiendo la grandeza del amor de Dios. Entonces aquí vemos que en el verso 7 del capítulo 1 de Apocalipsis se habla de una manifestación pública. Y aquí viene, fíjese que está haciendo una aseveración en un futuro posiblemente cercano, donde se dice que el Señor va a ser visto por todos, incluso por los que le traspasaron. Entonces aquí, amados hermanos, tal y como lo vimos en los pasajes anteriores, el Señor verdaderamente deja ver que Él murió y resucitó, ¿verdad? Por eso es importante conocer la obra redentora de Cristo. Entiendo que no la vamos a comprender toda, amados hermanos, porque aún a veces con mucho tiempo en el Evangelio, a nuestra mente humana se nos hace difícil entender por qué el Señor Jesús tuvo que morir. Pues lo vimos en el programa anterior, al final del verso 5 del capítulo 1 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, amado hermano, para que nosotros podamos ser lavados por la sangre, obviamente esa sangre tuvo que haber sido derramada, tuvo que ser derramada por alguien. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramar toda su sangre. Y recuérdese que por eso le insisto, que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia nos en toda su unidad nos deja ver la importancia de él. Entonces la sangre del sacrificio se tenía que derramar toda. No se podía solo sacar unas gotitas de los diferentes animales que eran ofrecidos en el sacrificio, como las ovejas, las cabras, el ganado vacuno, ¿verdad? Y las aves. La sangre era derramada totalmente en el altar y era llevada pues, precisamente como esa ofrenda que simbolizaba la paga, ¿verdad?, del pecado de cada persona. Recordemos que la paga del pecado es muerte, así está establecido. Entonces había que derramar sangre para el perdón de los pecados, pero pues como no había forma de matar al ser humano por sus pecados, se utilizó un sistema que iba a dar la idea de lo que iba a suceder en el futuro, y entonces todas las personas sacrificaban un animal, derramaban su sangre, era consumida al fuego, y así era como sus pecados eran perdonados por las diferentes situaciones que la ley establecía, y podían pues obviamente tener remisión de pecados por cierto periodo. Era constante los sacrificios, amado hermano. Están revisando la Biblia, pues habían sacrificios diarios, en la mañana y en la tarde, habían sacrificios de los sábados, habían sacrificios de los inicios de mes, habían sacrificios para las fiestas anuales que se unían a todos los sacrificios continuos, ¿verdad? Había sacrificio continuo y si habían festividades, pues había que ofrecer el sacrificio del día más el sacrificio de la festividad. Pero todos esos sacrificios simbolizaban a lo que tenía que ocurrir en determinado momento. Alguien que tenía la sangre perfecta iba a ocupar nuestro lugar, que era la ofrenda agradable de Dios, porque las ofrendas que nosotros estamos ofreciendo son del hombre hacia Dios, que deben de cumplir ciertos requisitos para ser aceptables, pero fue Dios el que dio la ofrenda agradable y perfecta, única, que Él iba a aceptar para el perdón de nuestros pecados, que fue la sangre que el Señor Jesús derramó. Y nos deja ver aquí que toda la humanidad, incluso los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, lo van a ver. Eso ya es una manifestación
manifestación pública. Pero antes de que eso ocurra, el Señor está llamando la atención sobre esa iglesia. En el verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y otra vez, amado hermano, como lo platicamos en el programa anterior, nos vuelve a llevar una vez más a Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14 nosotros vimos que el nombre hebreo de Dios, el nombre con el cual Dios se identifica ante Moisés, nos habla de eso, del que era, del que es y del que ha de venir, del yo soy, del gran yo soy, del Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y eso lo lee usted, en el verso número 6 del capítulo 1 de Apocalipsis, porque ahí también nos habla del que es, del que era y del que ha de venir. 1:4 Apocalipsis 1:4, ahí está. Entonces, el Señor, cuando habla de Alfa y Omega, pues está hablando del principio y del fin, ¿verdad? Es el que lo llena todo y en todo. Hay versiones ahora que están poniendo que Él es el Aleph y la Tav. Porque, amados hermanos, es importante que todos sepamos de que los hebreos no tienen alfabeto como nosotros le conocemos, ¿verdad? En español nosotros le llamamos alfabeto, y que está compuesto por las vocales y las consonantes. Por eso se llama alfabeto. En el hebreo no hay vocales. No hay vocales como la A, E, I o U que nosotros conocemos. Por lo tanto, se llama alefato. Y está compuesto por 22 letras. Y algunas de ellas en hebreo, cuando nosotros vemos el hebreo, y que es necesario que lo tengamos por conocimiento general, vamos a llamar, no porque yo quiera que usted se vuelva hebreo, no porque usted le esté impulsando alguna tendencia de tipo mesiánica, pero sí es importante que lo conozca, porque así nos ayuda a tener sentido. Hay un hebreo antiguo y un hebreo moderno, y el hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento, amados hermanos, es el hebreo que ahora, a estos días, a estas alturas, casi no es conocido por las nuevas generaciones de israelitas. Solo los rabinos, algunos rabinos que son los que han mantenido ese cuidado de preservar los textos y de conocer ese idioma, son los que realmente le pueden dar a usted una noción genuina, sin quererlo a usted apartar de la fe. Es decir, estos genuinos rabinos no están con el interés de hacer un adepto bajo ningún punto de vista, sino que ellos tienen verdaderamente ese don de enseñar, y le hacen ver a usted que incluso había un hebreo pictográfico. Entonces cada letra del alefato hebreo tiene una forma de pronunciación, una forma de escritura y una forma de graficación. Entonces, cuando usted lo ve, ahí por ejemplo la Bet, que es una de las letras del alefato hebreo, nos habla de casa. Se dice más o menos Bet. Nos habla, y cuando usted ve la letra parece casa, por eso es que nos habla de casa, de construcción, de edificación. Entonces, en algunas traducciones de la Biblia, algunas revisiones han puesto ahora el Aleph y el Tav, ¿verdad? Es para que el israelita se sienta identificado y sepa que es el que contiene todo, ¿no? Porque cada una de esas letras del alefato hebreo son letras que ellos tienen grabado en su corazón, que son las que Dios les dio a ellos, les enseñó a ellos, y son letras de fuego. Si usted las ve pictográficamente, tienen forma como llamas de fuego. Eso representa el fuego de Dios, ese fuego que se manifestó
durante la travesía del desierto del pueblo de Israel. Entonces esa llama de fuego que los guiaba es la forma que tienen las letras del alefato hebreo. Y entonces, amados hermanos, siguiendo con el verso 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, amado hermano, recordemos que los cristianos empezaron a sufrir persecución. Aquí tengo algunas anotaciones, amado hermano, de las Biblias de estudio, específicamente ahorita de la Biblia de estudio esquematizada, que dice que en el año 64 después de Cristo, lo que nosotros llamamos el año 64 de nuestra era, el emperador Nerón comenzó a perseguir a los cristianos que vivían en Roma, la capital del imperio. Algunos creen que este libro fue escrito durante ese tiempo, pero la mayoría de los estudios piensan que el libro se escribió durante la persecución del emperador Domiciano contra los cristianos entre el año 81 al año 96 después de Cristo. Domiciano fue el primer emperador que se proclamó un ser divino y quiso obligar a todos a adorarlo como un dios, por lo que es probable que este libro haya sido escrito por el año 95. Entonces, amado hermano, fruto de esa persecución, fruto de esa situación que la iglesia experimentó y que, como lo mencioné ya en varias ocasiones, la iglesia actual sigue experimentando, porque la Biblia no es un libro antiguo, amado hermano, no es un libro que esté fuera de moda, no es un libro que no esté actualizado, sino por el contrario, la Biblia está más actualizada que cualquier otro libro y nos deja ver precisamente los eventos tal cual suceden, ¿verdad? La iglesia sigue padeciendo persecución y sigue padeciendo de este tipo de situaciones. Entonces, Patmos, amado hermano, es una isla que utilizaban como lugar de destierro. Era una isla en la que solo se podía llegar por medio de alguna embarcación. Estaba rodeado, obviamente, de aguas del mar. No se podía cruzar a nado, amados hermanos, ¿verdad? Por la distancia que había hacia cercanías. Por lo tanto, era un lugar de exilio y era un lugar donde llevaban a los prisioneros y los dejaban abandonados para que estos murieran de hambre y murieran de sed, porque obviamente no había tampoco los recursos para poder subsistir. Es un lugar que está apartado. Hay algunos documentales ahí que han pasado acerca de lo que creen que hoy es Patmos, y después se ve que hay mucha vegetación muerta, amados hermanos. Verdaderamente no hay hacia dónde ir. Usted encuentra agua alrededor, todas partes, pero si usted quiere nadar, pues obviamente se pierde la orientación y generalmente pues muere ahí por deshidratación y toda la cuestión. Entonces era un lugar que estaba diseñado como una cárcel, donde obviamente las personas morían, primero por la falta de alimentos, segundo por la falta de agua y tercero por la falta de compañía. Era un lugar solitario, ¿verdad? No había, llevaban a las personas ahí generalmente en grupo, a veces de uno en uno, ¿verdad? Y ahí morían porque estaban solos, no tenían con quién convivir. Pues ahí donde él estaba, amados hermanos, y yo sé que hay muchos hermanos que hoy tal vez se sentirán así como en Patmos, es decir, solos, abandonados, olvidados, desechados. En ese lugar se manifestó Cristo, se manifestó el Señor. Y aquí deja ver que precisamente el motivo por el cual Juan fue llevado a ese lugar fue por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y precisamente Jesús lo enseña en las parábolas. Y yo creo que todos hemos leído, hemos escuchado enseñanzas acerca de la semilla.
el sembrador, la semilla y los diferentes terrenos. Y dice que hay un grupo que recibe la palabra del Señor. La recibe con gozo de primera instancia, ¿verdad? Porque la palabra del Señor trae gozo. Pero cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, cuando viene la prueba por causa de la palabra de Dios, se aparta. Y Juan deja ver ahí que él no se haya apartado, que él permanecía. Y que él sabe que muchos cristianos están sufriendo. Porque, amados hermanos, entiendo que hay lugares donde es notoria la persecución que hay. Yo lo he mencionado. En los países musulmanes, por ejemplo, se persigue y se mata a los cristianos. Recientemente hubo una noticia donde, pues también como se le considera cristianos a todos los que creen en Jesús. Y no necesariamente porque sean evangélicos, amados, sino porque dentro de su religión se menciona a Jesús como parte de la misma. Son perseguidos. Y hubo hace poco un lugar donde explotó una bomba dentro de una iglesia y murieron muchas personas. Hay lugares donde es manifiesta la persecución de la iglesia, pero hay otros donde no es tan notoria. Hay otros lugares, por ejemplo, donde las iglesias están siendo extorsionadas, hay persecución. Hay otros lugares donde las iglesias son atacadas porque prefieren tener una cantina, o prefieren tener un bar, o prefieren tener situaciones de venta de droga, etcétera, etcétera, pero no una iglesia. Se ve mal una iglesia ahí. Prefieren tener otras cosas, pero no una iglesia. El ataque hacia los creyentes, el bullying, etcétera, etcétera, o el quererlos apartar por otros medios del camino, eso es una persecución hacia la iglesia. Y nosotros debemos estar firmes, amados hermanos, y eso es lo que nos motiva aquí. Porque el Señor en los primeros capítulos, amado hermano, antes de que me siga corriendo más el tiempo, en el capítulo 1 y 2 y 3 inclusive, nos está hablando directamente en la iglesia. Es una relación del Señor para con la iglesia. Eso es lo que vamos a ver, que el Señor está como recordando que la iglesia, el Señor está recordando a la iglesia que se debe preparar, el Señor está recordando a la iglesia que tiene una meta, el Señor está recordando a la iglesia que tiene un llamado y por lo tanto tiene que despojarse de algunas cosas y recordar el llamado principal. Entonces yo le menciono aquí, Juan estaba ahí en ese lugar y dice en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Bueno, así lo han traducido algunas Biblias, hermano, y algunas pues están anotando que él estaba en Shabbat y que porque le llaman el día del Señor Shabbat, otros que estaba en domingo, pero amados hermanos, no ese es el tema realmente. El día del Señor ahora es todos los días, solo nos lo explica el libro de Hebreos, que nosotros hemos entrado en reposo continuo y cuando somos creyentes nosotros ya no tenemos que esperar a guardar el día del Señor o un sábado o un domingo o un lunes o un miércoles, no bajo ningún punto de vista. Lo que dice es que nosotros ya tenemos una relación continua con Dios y por lo tanto todos los días, para nosotros todos los días es de comunión con Dios. Entonces no es que algunos lo quieren enfocar de esa manera, pero no es de esa forma. Pero hay una traducción, amados hermanos, que ha estado, que yo la estaba analizando, y lo que dice acá es que Juan fue llevado en el Espíritu al día del Señor. Ahí cambia el sentido. Ahí sí cambia todo el sentido, porque cuando usted lee que fue llevado al día del Señor, ya se hace énfasis al día de Jehová, al día del Padre, entonces ya nos lleva a los otros libros proféticos que nos hablan del día de los juicios, el día del tiempo final. Y yo creo que por ahí estaría la traducción, debería de llevarnos ahí. Y entonces dice que en medio de ese juicio, en medio de ese día, él oyó detrás de sí, detrás de él, una gran voz como de trompeta. ¿Y dónde hemos escuchado ese término, amados hermanos?
pues lo escuchamos, lo leímos y lo estudiamos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en capítulo 4, verso 3 en adelante. Y usted sabe que esa trompeta suena para ser llamada a la iglesia y ser llevada antes de los juicios. ¿Y por qué estudiamos la carta a los tesalonicenses, las dos cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses? Porque esas dos cartas son las primeras que el apóstol Pablo escribió en tiempo y forma, en lugar. Son las primeras cartas que los estudiosos han coincidido, todos los que han estudiado la Biblia y todo, y que han recolectado los papiros y las copias de las escrituras que conforman el Nuevo Testamento, coinciden que las primeras cartas que se escribieron y de las cuales conforman el Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, aún antes de los evangelios. Porque los evangelios, amado hermano, pues se estima que empezaron a aparecer ya como tal entre los años 60 en adelante, mientras que las cartas de Pablo a los tesalonicenses aparecieron alrededor del año 53, del año 49, inclusive al 54 aparecen las primeras cartas del apóstol Pablo, siendo estas las de tesalonicenses. Y las dos cartas que el apóstol Pablo escribe por orden e instrucción del Espíritu Santo nos hablan de la venida del Señor. Ese era el tema primordial. Enfatizando en la iglesia, recordar en la iglesia que el Señor viene. Entonces, hermano, aquí vemos ese sonido de trompeta y por eso yo le insisto a usted, o mejor dicho, yo coincido con la traducción, o la veo como más factible, que dice que Juan fue llevado en el Espíritu al día del Señor, que es el día de los juicios. Pero antes de que estos empezaran a ejecutar, él escuchó la voz como de trompeta, que es la voz del Señor Jesús que quita a su iglesia de los juicios. Qué hermoso esto. Y decía, esa voz como de trompeta decía: yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Recordemos que como es Nuevo Testamento que está escrito en griego, pues entonces aquí el alfa y el omega nos habla del principio y el fin, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el alfa y el omega, que son dos palabras del griego, pues, el primero y el último. Y entonces, amado hermano, ahí el énfasis está diciéndole a Juan, que representa, o que es el mensajero, que es el siervo, como lo vemos, que le lleve un mensaje a la iglesia. Es como que dice: mira, vamos a hacer una pausa antes de empezar los juicios, o te recuerdo, Juan, que van a haber unos juicios, pero antes de que estos empiecen a ocurrir, yo quiero que le lleves un mensaje a la iglesia que yo compré, a la iglesia que yo pagué con mi sangre el perdón de sus pecados, que le lleves el siguiente mensaje. Y dice aquí: escribe en un libro, escribe en un rollo, escribe en un pergamino, ¿verdad? O sea, nosotros leemos libro porque obviamente Apocalipsis ahora es un libro del Nuevo Testamento que está dentro de la Biblia, ¿verdad? Porque biblos, la palabra Biblia viene de un término griego que significa, o se dice biblos, y biblos son libros. Y efectivamente, amados hermanos, sabemos que la Biblia en su conjunto está compuesta de 66 libros, en el caso de los textos de corte evangélico, si me permite utilizar esa expresión, y 73 en el caso del corte de tipo católico o de la religión mayoritaria. Pero el punto es que aquí algunas traducciones dicen: escribe en un rollo, escribe en un pergamino, que era lo que se utilizaba en aquel entonces.
y el Señor le está dando la orden. Fíjese que vuelvo a insistir aquí y lo vuelvo a afirmar, que es Jesús el que le está dando la orden a Juan que escriba lo que Jesús va a decir, no es lo que Juan está pensando, ¿no? O sea, es lo que Jesús le está diciendo, es lo que Dios está diciendo, es lo que todos los actores de este libro, que eso vamos a encontrar que está Dios, que está Jesús, que están los ancianos, que están los ángeles, en el escenario celestial dictándole a Juan que copie con autorización que Dios ha dado, que le digan a Juan que Juan lo escriba para que nos llegue a nosotros. Y entonces aquí dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amados hermanos, ya vemos que 7 pues es número de perfección. No es que solo a estas 7 se les haya mandado a escribir, sino que es a toda la iglesia universal, pero que está en 7 facetas, o que está pasando 7 circunstancias que cada una debe de corregir. Entonces, amado hermano, ¿por qué a las de Asia? Porque las de Asia estaban sufriendo una mayor persecución en ese momento. Recuérdese que toda la iglesia en sí, por ejemplo, fue expulsada de Jerusalén, fue expulsada de Israel, fue perseguida en Israel, y de esa forma fue que empezó a llegar el evangelio en muchos otros lugares, pero ya estando en otros lugares como los que se mencionan aquí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, la de Antioquía y todas las demás, Corinto, la de los Berianos, etcétera, empezaron a sufrir una gran persecución. Y entonces cada uno estaba sufriendo mucho. Algunos estaban arrepentidos de haber seguido al Señor. Muchos estaban siendo asesinados, amado hermano, de una manera cruel, de una manera brutal. Algunos estaban siendo exhibidos como fueron crucificados, amado hermano, en Roma. Y eso lo dicen los libros de historia, que fueron crucificadas en calles y avenidas de Roma, y que el emperador incluso los quemaba en la noche, los bañaba en aceite o los bañaba en alguna sustancia flamable, y entonces en la noche les prendían fuego, y los cristianos que estaban muriendo ahí o que estaban siendo exhibidos eran las antorchas que alumbraban las calles de Roma en la noche. Entonces la persecución era cruel y era despiadada en contra de. Y entonces el Señor les mandó un mensaje con el propósito de primero corregir, enmendar, consolar y animar. Así que ese es el mensaje que vamos a ver, si el Señor lo permite, en los próximos programas. Amado hermano, como usted lo ve, el libro de Apocalipsis tiene mucha riqueza, y eso lo vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo, pero sí le invito, amados hermanos, que todos leamos la Biblia. Y yo a veces traigo a colación algunos pasajes, trato de redimir el tiempo para no llevarlo a que vayamos el pasaje X, el pasaje Y, pero verdaderamente, amados hermanos, la Biblia es apasionante. Y definitivamente yo le invito a que usted la lea, que usted la atesore, porque es la palabra de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque como le he dicho, toda la Biblia es una unidad. Entonces todo lo que hemos leído, todo lo que está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, tiene efecto, de manera que nosotros entendamos y comprendamos. Así que, amados hermanos, yo le bendigo en esta noche, el Señor le guarde, que el Señor le prospere, que el Señor le siga visitando, confortando, y que lo motive a que juntos sigamos estudiando la palabra del Señor. Y si el Señor lo permite, si el Señor me da su gracia, me da su favor, espero poder estudiar nuevamente con usted en un programa más adelante, seguir estudiando, leyendo y meditando en el libro de Apocalipsis sobre el tema del regreso del Señor. Buenas noches. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma
Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.